Hola, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. En esta serie hemos visto qué es la cultura y cómo el cristianismo interactúa con la cultura no cristiana que le rodea. En programas anteriores comenzamos a analizar las actitudes que toman algunos cristianos para convivir con esta cultura no cristiana. En el programa de hoy veremos la tercera de estas actitudes, que es el cristianismo se fusiona con la cultura. Acompáñanos, comenzamos. Esta actitud que hemos llamado el cristianismo se fusiona con la cultura parte del presupuesto de Dios como creador, porque Dios crea la naturaleza, la cual se considera que es buena. De hecho, recordemos que Génesis capítulo 1 nos dice reiteradamente que todo lo que Dios creó es bueno. También, por lo mismo, la naturaleza tiene un orden perfecto. Y además, Dios crea al hombre y lo crea también como un ser bueno, perfecto, por cuanto el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, esta actitud afirma que la cultura descansa en la naturaleza, lo cual seguramente recordarás de nuestro primer programa cuando dijimos que la labor humana se sobrepone a la naturaleza dando origen a la cultura. De tal forma que para esta actitud la cultura es buena. Y no tenemos por qué considerar que el mundo es ese reino de maldad, ese reino del pecado, puesto que el mundo es preservado por un Dios bueno. Así que entonces tenemos que ver, Dios creó al hombre y lo creó para obedecerlo. Y a través de esta obediencia el ser humano encuentra que puede desarrollar cultura a través de la inteligencia y la voluntad con la cual Dios lo creó y de esta forma obedece al mandato divino. ¿Recuerdas el ejemplo de nuestro primer programa acerca del cristal de obsidiana y el cuchillo de obsidiana? Pues bien, desde la perspectiva de esta actitud, cuando el ser humano toma ese cristal, lo empieza a tallar, le saca un borde afilado, lo monta sobre una empuñadura, entonces ahí está utilizando la inteligencia que Dios le dio y esa capacidad de hacer a través de la expresión de una voluntad. Y entonces esta actitud dice, ya ven, a través de esto, el ser humano está obedeciendo a Dios en el diseño con el cual lo creó. Por lo tanto, desde esta perspectiva, Dios crea al ser humano para que el ser humano desarrolle la cultura. Y aunque el ser humano es responsable de todo lo que haga, no lo puede hacer por sí solo, sino que depende de la ayuda de Dios. Dios provee esta ayuda al ser humano a través de ciertas instituciones como es la familia, la sociedad, el Estado, la iglesia, y entonces en colaboración con estas instituciones el ser humano hace sus buenas acciones. De tal manera que dentro de la perspectiva de esta actitud, el ser humano va a encontrar una doble felicidad. Una felicidad en su vida cultural, al obedecer a Dios y desarrollar cultura.
y una felicidad en su relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, dado que esta actitud parte del hecho de Dios como creador, no considera que el ser humano sea pecador, porque recuerda, la naturaleza es buena, todo lo creado es bueno, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el hombre no puede ser pecador. Pero sí tenemos que enfatizar entonces la ayuda divina dada al hombre para desarrollar sus buenas acciones. Y aquí van a surgir dos elementos. Por un lado, la gracia divina que capacita al hombre y por otra parte, la voluntad humana para poder hacer estas buenas obras. Y entonces nos dice esta actitud, estos dos elementos son inseparables. Porque no podemos tener buenas obras humanas si no hay una gracia divina que nos capacite para hacerlas. Pero también no puede haber una gracia divina sin buenas obras, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Entonces, esta actitud del cristianismo que se fusiona con la cultura nos invita a tomar lo mejor de la cultura no cristiana que nos rodea y incluirlo dentro de nuestro cristianismo. Por ejemplo, nos invita a tomar lo mejor de los preceptos morales de los grandes maestros moralistas, religiosos, filósofos, sociólogos. Nos invita a tomar cualquier educación, nos invita también a aprender a hacer negocios con cualquier comerciante. No importa que aprendamos a vender kilos de 800 gramos. También nos invita a vivir nuestra sexualidad en función de la sexualidad predominante en la cultura, y así por el estilo. Entonces tenemos que decir que este cristianismo en realidad lo que trata de hacer es combinar filosofía con teología, Estado con iglesia, el deber cívico con el deber cristiano, las leyes naturales con las leyes divinas. Entonces, lo que esta cultura dice es que va a promover el trabajo y la cooperación entre cristianos y no cristianos. Y de esta forma podemos trabajar juntos en búsqueda de un mundo mejor. Porque lo que buscamos no es lo que nos distingue, sino lo que tenemos en común. Claro, siempre y cuando mantengamos nuestra fe como cristianos. Quienes defienden esta postura del cristianismo que se fusiona con la cultura, creen que encuentran apoyo en la Biblia y para eso citan palabras de nuestro Señor Jesucristo. En particular, estas palabras del Sermón del Monte, cuando Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que no pasará ni una jota ni una tilde de la ley hasta que todo se haya cumplido. O también les gusta citar otras palabras de Jesús que son muy conocidas para nosotros. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esto, los defensores de esta actitud nos están diciendo: ya ven, Jesús no vino a acabar con la cultura no cristiana. Jesús no vino a abrogar. Él vino a llamarnos a ser sus hijos y a participar de esto que Dios permite que exista. Podemos decir entonces que la actitud del cristianismo que se fusiona con la cultura es similar a la dialéctica de Hegel. En esta dialéctica tenemos una tesis y su opuesto, que es la antítesis. Y entonces ambas trabajan para obtener una tercera propuesta que llamamos síntesis. Entonces, para los cristianos
que adoptan esta actitud, tenemos que ahora el cristianismo encuentra su opuesto en la cultura no cristiana que le rodea, pero se fusionan para dar lugar a un cristianismo en síntesis o en fusión con la cultura. Permíteme ponerte un ejemplo para clarificar un poco esto. El ejemplo perfecto lo encontramos en las fiestas patronales de México, porque son una mezcla entre paganismo prehispánico con elementos cristianos. Y es que si hacemos un poco de historia, vamos a descubrir que cuando llegan los conquistadores en el siglo XVI, la Iglesia Católica Romana comprendió perfectamente que los indígenas aceptarían la nueva fe si sus creencias no cambiaban del todo, sino que seguían conservando cosas que les fueran familiares. Y por lo tanto no dudaron en hacer una mezcla entre elementos prehispánicos con elementos cristianos. Una estrategia muy interesante y que espero que compartas conmigo fue cambiar nombres. Algunas deidades mexicas le pusieron nombres de el santoral católico. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, de repente pasó a conocerse como San Isidro Labrador. Huitzilopochtli, el dios del sol, pero también el dios que lucha contra las tinieblas. Ahora recibe un bautismo cristiano y pasa a llamarse San Miguel Arcángel. Y quizá el caso más conocido es Tonantzin, palabra que en la lengua náhuatl significa nuestra madre, y que recibe también un bautismo cristiano y pasa a conocerse como Guadalupe, lo cual en cierto modo no debe sorprendernos que la aparición de esta Guadalupe haya ocurrido en el mismo cerro donde se adoraba a Tonantzin, que es el cerro del Tepeyac. Y este sincretismo, esta mezcla entre lo pagano y lo cristiano, tú lo puedes comprobar en la iglesia de San Juan Chamula, en el estado mexicano de Chiapas, donde, por cierto, si en alguna ocasión visitas esta iglesia, no te vaya a sorprender que ante tus propios ojos sacrifiquen a algún animal. Un sincretismo, una fusión entre elementos cristianos y no cristianos. Por eso comenté que este ejemplo, espero, haya ilustrado esta actitud. Ahora, el hecho de que queramos hacer una fusión, una síntesis entre el cristianismo y la cultura no cristiana que nos rodea, también presenta serios inconvenientes, los cuales vamos a revisar. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de pensar que esta fusión, esta síntesis entre el cristianismo y la cultura no cristiana es un mandato divino. Porque los defensores de esta actitud dicen que Dios creó la naturaleza, Dios creó al hombre para que desarrolle la cultura y además Dios dotó al hombre de inteligencia y voluntad para hacerlo. Entonces los defensores de esta actitud dicen, si la cultura fuera mala, pues simplemente Dios no hubiera permitido que se desarrollara la cultura. Y si Dios lo permitió, pues entonces debemos suponer que la cultura es buena.
El problema con esta idea es que choca con las palabras de la Biblia. Porque el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, en su capítulo 12, versículo 2, claramente dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Pablo nos está diciendo es muy sencillo: no se adapten, no tomen la forma del mundo. Entonces, este inconveniente choca con las Escrituras. El segundo inconveniente es que esta actitud está más interesada, por no decir preocupada, por la fusión entre la cultura no cristiana y el Evangelio, más que en el Evangelio mismo. Y entonces, cuando creen que han logrado esta fusión, se establece como un absoluto autoritario, infalible, inflexible, y se niegan al cambio, se niegan a adaptar otras actitudes o ideas o incluso a sustituirlas. Es decir, esta actitud se constituye en una actitud resistente al cambio cultural. Por ejemplo, esto viene a nuestra mente la iglesia medieval. Seguramente recordarás este sistema donde se decía que la tierra era el centro del universo. Y entonces la iglesia de Roma toma esto como un absoluto. Y tristemente, esta actitud de imponer este absoluto, de mezclar cultura no cristiana con cristianismo, dio origen al vergonzoso juicio a Galileo Galilei. El tercer inconveniente de esta actitud es que dice que hay pecado y que hay una necesidad de salvación, pero en la práctica no señala el pecado en la práctica humana. Es decir, decimos, sí hay pecado, pero cuando lo vemos en la práctica lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque simplemente esta intención de querer combinar el cristianismo con la cultura, las obras de Dios con las obras del hombre, lo eterno con lo temporal, la gracia con la ley, impide que veamos de manera objetiva lo blanco o lo negro, el bien y el mal. Y al perder esta objetividad, entonces todo lo que queda en medio es aceptable. Por eso no debe sorprendernos que algunos cristianos no tengan ningún problema en seguir consumiendo bebidas alcohólicas, fumar tabaco, tener algunas diversiones cuestionables, porque para ellos lo importante es: Dios nos creó, Dios creó una cultura buena, Dios me llama a ser su hijo, pero también interactúo con esta cultura no cristiana y tomo lo que me sirva, o en este caso lo que considere conveniente o placentero. El cuarto inconveniente de esta actitud es que, aunque afirma y proclama el reino venidero de los cielos, está más preocupado por el reino terrenal. Este reino que Dios creó y que además tenemos nosotros que aportar nuestras buenas obras para hacer un mundo mejor. Y en este punto, esta actitud del cristianismo que se fusiona con la cultura comparte esta misma idea con la actitud que vimos en nuestro programa anterior de el cristianismo que se adapta a la cultura. El quinto inconveniente es que tiende a establecer grados de perfección cristiana. Y esto lo vemos marcadamente en la iglesia medieval, porque se piensa que una persona que obedece
a Dios es mejor que una persona que lleva una vida secular. Es decir, desde la perspectiva de esta actitud, solamente los religiosos sirven a Dios y todos los que tenemos alguna otra actividad, pues pertenecemos al movimiento religioso o a la iglesia, pero no somos tan perfectos en cuanto a nuestra espiritualidad. El sexto inconveniente de esta actitud es que crea un dualismo, es decir, divide la vida del individuo en dos. Una vida religiosa que va a desarrollar en su iglesia o en las actividades religiosas y una vida secular, que es la que va a desarrollar en su trabajo, en la familia, con los vecinos, etc. Y entonces esto hace que la persona no lleve su fe a todas las áreas de su vida. También crea un dualismo intelectual, porque cuando se lee la Biblia, entonces ahí nuestra mente sí está sometida a Dios. Pero cuando estudia filosofía, sociología, economía, biología, etc., Dios brilla por su ausencia. Como si estas esferas de la vida, estas actividades fueran zonas neutrales donde no se permite que llegue la fe. El séptimo inconveniente de esta actitud es que esta fusión entre el cristianismo y la cultura no cristiana en realidad crea una religión muy diferente al verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso es que nuestro Dios, hablando al pueblo de Israel, en el libro del Deuteronomio capítulo 12 versículos 30 y 31, claramente les dice: no preguntes acerca de sus dioses diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios. Esto sería como, imagínate que en tu trabajo te pagan con billetes que dicen Banco de México, pero que tienen la efigie de Benito Bodoque. ¿En serio aceptarías estos billetes? Por todo esto, entonces, podemos concluir que no se necesita ser Einstein para darnos cuenta que la actitud del cristianismo que se fusiona con la cultura simplemente ofrece otra religión que no es la fe bíblica verdadera. Hemos llegado al fin de nuestro programa y una vez más te agradecemos que nos hayas acompañado y te invitamos que sigas viendo todos los contenidos que tenemos para ti en este tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.